Bueno, esto de la virtualidad es una maravilla porque permite cosas totalmente inusuales como esta, ¿no? Que es ir adelantados con el programa. Pero bueno, es una de las ventajas que tiene, ¿no? Porque muchas veces ordena mucho más las intervenciones, permite que sean mucho más concisas, más directas y al final se acaba ganando tiempo. Por tanto, tengo una hora entera para contaros lo de los talleres. No. Ya me parecía bastante excesivo a las 8 después de 3 horas y media de sesión. eh, no sé si han puesto algo en las sillas porque la gente no se ha movido nada en todo este tiempo. Por tanto, bueno, pues voy a intentar hacer una presentación lo más directa y breve posible. ¿Lo tienes localizado? Exactamente. Bueno, en esta realidad distópica que nos ha tocado vivir este año y que espero que no se convierta en una normalidad perpetua, ¿no? Eh, bueno, pues esta última parte de la sesión del primer día, que tradicionalmente siempre aparecían los coordinadores de los talleres intentando hacer captación de gente para el día siguiente, presentando un poco, bueno, pues qué es lo que iban a tener de atractivo cada uno de sus planteamientos, intentando seducir, por tanto, al público para ganárselos a esos talleres. Esta vez no va a poder ser así, tampoco va a poder ser, estaba previsto que fuera Conchi Castejón la que hiciera esta presentación, habéis salido perdiendo porque ella lo hace muy bien, el año pasado lo hizo estupendamente. Eh, Está virtualmente y de hecho nos está sirviendo un poco de testigo para chequear el buen funcionamiento de las transmisiones y demás, pero no ha podido venir, ¿no? Con lo cual, bueno, pues voy a contaros yo un poquito cuál es la dinámica este año. Sabéis que los talleres es, de alguna manera, el núcleo de estas jornadas, porque independientemente de sesiones como las que hemos tenido ahora mismo, los plenarios que llamamos, ¿no? Donde se presentan temas y se realizan debates siempre de aspectos relacionados con el tema central de las jornadas y que siempre son muy interesantes, pero en los talleres buscamos un objetivo que es producir lo que al final, de alguna manera, es el resultado de estas jornadas. Y además habéis oído cómo tanto el secretario como el director general de Salud Digital pues han declarado abiertamente que están expectantes, ¿no? con el resultado de estas jornadas, porque ya tienen la experiencia y ya saben que ese producto pues es siempre un producto interesante y un producto en el que se sintetiza el trabajo de muchísima gente que es gente conocedora, es decir, aquí no, todo el que está aquí y todo el que participa en los talleres es gente con un nivel de expertise importante cada uno en su ámbito, ¿no? Y por tanto, para nosotros, esto que sale aquí, perdón. Y por tanto, para nosotros, como decía, es muy, muy valioso esa contribución, ¿no? La dinámica, como de todos los años, siempre ha sido que, bueno, pues al día siguiente, cuando abrimos los talleres, cada uno selecciona en función de la presentación que ha oído el día anterior, el que más le gusta, entra y participa directamente, ¿no? Como este año la mayor parte de la gente, como sabéis, está en virtual, bueno, el procedimiento es básicamente similar. Mañana, cuando arranquemos las sesiones a las 9:30, la gente que estáis en virtual tendréis la opción de entrar en uno de los 3 talleres. Pues simplemente en base a lo que contemos ahora o en base a la información que tengáis o a vuestras preferencias, entréis en el que queráis y participáis activamente, podréis interaccionar, podréis plantear dudas, podréis participar de una forma similar a como se ha hecho otros años, ¿no? Este año, bueno, pues todo esto nos sobrevino de alguna manera con una parte ya avanzada de lo que iban a ser las jornadas que tenían que desarrollado en junio, ¿no? Entonces, ya en enero, Jesús, bueno, pues hizo un planteamiento que ha avanzado un poco antes, ¿no? En base, bueno, pues a una serie de acciones participativas y en base a recopilar información y planteó ya estos 6 talleres. Estos 6 talleres estaban, como digo, definidos antes de que nos arrollara el coronavirus, ¿no? Y uno de las primeras dudas que nos surgieron fue, continuamos con este planteamiento, lo modificamos, lo adaptamos, ¿no? Al final,
Era un tema que estaba muy trabajado, era un tema que estaba muy centrado, nos parecía que el planteamiento era muy acertado y muy interesante y por tanto decidimos mantenerlo, aunque evidentemente en todos ellos van a aparecer temas relacionados con lo que nos ha sucedido en estos últimos 6 meses y con las enseñanzas que deberíamos de haber ido obteniendo y que veremos si realmente es así. Otra diferencia respecto a otros años es que va a haber 2 grupos de talleres porque se van a hacer tres de ellos la primera parte de la mañana, entre las 9:30 y las 11:30, y los otros 3 entre las 12 y las 2. Eso significa que cada uno va a poder participar en 2 talleres, uno de la primera tanda y otro de la segunda tanda. Los de la primera tanda son los impares, el paciente tutelado versus enfermo activo, diagnóstico no asistido versus asistido e información en silos versus recursos conectados, ¿no? Y la segunda parte, pues estos otros, ¿no? Que ahora comentaremos, ¿no? Otra cosa también, Jesús cuando presenta esto, y es su creador, siempre habla en términos de dilemas. Realmente yo creo que no es propiamente un dilema, ¿no? Porque si os fijáis en todos ellos hay un elemento negativo y un elemento positivo, y se trata de qué hacemos para pasar de ese elemento que seguramente la mayor parte de los que estamos aquí estaremos de acuerdo que es negativo y que no es deseable y que en muchos casos es lo que identifica la situación de partida, la situación actual, y cómo hacemos para pasar de ese elemento, digo, a otro que en ese eje sería el elemento deseable, ¿no? Entonces, para esto, pues se remitió a los coordinadores de los talleres. Este año, además, como se ha pospuesto la celebración de las jornadas de junio a septiembre, hemos tenido un poquito más de tiempo para poder trabajar con la gente de manera anticipada y poder ir preparando mucho más los materiales que otros años, ¿no? Bueno, pues se les mandó a los responsables de los talleres una serie de cuestiones preliminares relacionadas con cada uno de esos talleres, ¿no? Básicamente, pues se les pedía, hombre, en el contexto que os ha tocado valorar, ¿no? En ese eje, identificar quiénes son los que tienen las experiencias de referencia, las experiencias de éxito, ¿no? Las que, pues de alguna manera pueden servir de modelo para el resto. Identificar hacia dónde deberíamos de ir, es decir, si esas experiencias ya son, pues una referencia suficiente o deberíamos de ir más allá, ¿no? Y si es así, pues qué pasos tenemos que dar, ¿no? Y sobre todo un elemento que es fundamental, que es qué tipo de métricas utilizamos para constatar que, pues que hemos llegado a ese destino, ¿no? Todas estas preguntas las han ido respondiendo, han ido enviando el material comprometido en su momento, ¿no? Y además también se les planteó que preparasen de cara a trabajar luego ya más en detalle en el taller, pues cómo tenemos que hacerlo y qué tenemos que hacer en los próximos sistemas de información para responder a esos interrogantes que hemos planteado, ¿no? Entonces, este trabajo lo han ido realizando cada uno de los talleres, ¿no? Y fruto de eso tenemos toda una serie de planteamientos y de preguntas que yo voy a intentar, sintetizar un poco. No pretendo tampoco detallar todas las cuestiones que han enviado, porque en algunos casos hay talleres que han enviado una lista de preguntas muy amplia. Seguramente va a ser difícil que las puedan responder todas en 2 horas, ¿no? Pero sí que me gustaría por lo menos revisar uno a uno cuál es el contenido o qué es lo que podéis esperar, aunque los títulos son bastante descriptivos en todos ellos y pues como estamos en un ámbito profesional creo que todo el mundo sabemos lo que queremos decir en cada uno de los casos, ¿no? Pero para que os ayude a elegir al que tenga dudas, que de esto es de lo que se trata, ¿no? Obviamente no voy a hacer ninguna publicidad o intentaré que no se me note si hay alguno que me gusta más que otros, ¿no? Para no inducir ningún tipo de sesgo, ¿no? Por ejemplo, este es de los que me gusta. Paciente tutelado versus enfermo activo, ¿no? Al paciente no paramos de ponerle o de cambiarle la etiqueta desde hace mucho tiempo. No sé si os acordáis, a principios de los años 90 incluso intentábamos debatir si había que llamarle cliente, si había que llamarle usuario, luego nos decantamos por paciente, paciente activo, paciente activado. Ahora hablamos de paciente comprometido. Hombre, yo pienso que si hay alguien comprometido en toda la relación asistencial es el paciente, ¿no? El paciente, pues ahora le podemos llamar comprometido porque suena bien hacerlo.
pero el paciente está comprometido desde el principio y, de hecho, si algo falla en la asistencia o si algo no sale bien, el que paga el pato o el que paga el mayor precio es, sin duda, el paciente, ¿no? Es un tema, por tanto, yo creo que muy interesante porque, bueno, cuando hablamos de paciente activo o paciente comprometido, pues estamos hablando de algo que tiene mucho que ver con las tecnologías de la información y que tiene muchos interrogantes, como podéis encontrar ahí, ¿no? Por ejemplo, antes María Gálvez ha comentado de parte de los pacientes bien, bueno, pues todo el valor que tiene el integrar datos procedentes o derivados a través de dispositivos o de cualquier elemento de registro entre los contactos asistenciales, que muchas veces son contactos que se suceden en el tiempo con un intervalo grande, ¿no? Esto genera una gran cantidad de incógnitas, ¿no? Genera incógnitas como, bueno, cómo garantizar la confiabilidad de esa información, cómo garantizar la relevancia de esa información, ¿no? Bueno, pues cómo integrar todo esto en los sistemas para que realmente se incluyan como una aportación de valor, ¿no? Y, bueno, hay muchos aspectos también relacionados, también han salido en la presentación de María antes, ¿no? Relacionados con, bueno, pues con derechos de los pacientes, con obligaciones, hasta qué punto se puede exigir una determinada información, ¿no? Y, bueno, este es un poco, ya digo, no voy a repasar cada uno de los interrogantes, los tenéis ahí, y, bueno, el que le preocupe este tema, creo que es un tema interesante, es un tema procedente y es una de las cuestiones que más nos preocupan ahora mismo, ¿no? El siguiente taller es un taller, bueno, diagnóstico no asistido frente a, o versus asistido, ¿no? Como decíamos antes, cómo pasar del diagnóstico no asistido, que es lo que tenemos ahora mismo en la mayor parte de los casos, a un diagnóstico asistido y hacerlo con seguridad. Es un tema que, bueno, ya hemos demostrado en estas jornadas que es un tema que nos preocupa porque ya hemos dedicado un par de años al soporte de la decisión clínica, se ha trabajado ese tema, es un tema, bueno, pues evidentemente de actualidad y también plantea muchísimas incógnitas, ¿no? En este momento, no solo porque la tecnología ofrece o debe de ofrecer ya servicios de este tipo con fiabilidad y con seguridad, sino porque además el propio conocimiento médico lo está exigiendo. Ahora mismo hay ya disciplinas en las que es muy difícil hacer algo si no tienes un soporte de sistemas. Por ejemplo, en oncología es imposible. Un oncólogo ya no domina la cantidad de opciones que tiene delante de sí si no tiene algún tipo de soporte o algún tipo de ayuda a la hora de tomar esa decisión, ¿no? Bien, en el planteamiento han puesto sobre la mesa preguntas que son muy pertinentes y que son muy relevantes, ¿no? Como por ejemplo, bueno, pues el tipo de planteamientos que seguramente nos hacemos muchos y que seguramente también los clínicos comparten, ¿no? Cuando hablamos de dar soporte al diagnóstico, ¿no? Que es, ¿sí? ¿Hay algún problema en el sonido? No. Más cerca, así, vale. Decía, bueno, pues aspectos como cuál es la fiabilidad mínima exigible, en qué tenemos que basar ese tipo de algoritmos o de decisiones, cómo generar confianza en el profesional, creo que es otro de los temas también importante, ¿no? Porque al final, de alguna manera, tenemos que decirle al piloto que puede soltar los mandos y que no va a pasar nada, ¿no? Y esto, bueno, hay que generar esa seguridad, ¿no? Bien, pues también uno de los enfoques que ellos le han dado es analizar el rol que debe de jugar el profesional en relación con el manejo de estos sistemas de soporte a la decisión, qué rol tiene que jugar también el paciente, pues también el paciente tiene que confiar en estos mecanismos de decisión y qué rol tiene que jugar la organización, ¿no? Que es la que tiene que proporcionarlos, tiene que integrarlos en su forma de proceder, ¿no? Vale, y el tercero, dentro de la primera tanda de la mañana, es, bueno, pues lo mismo. Una situación que es la que seguramente mejor define el momento actual, que es la información contenida en silos, muchos de ellos completamente inconexos, ¿no?
algunos incluso con cierto sentido de la propiedad, ¿no? En una red de recursos conectados, ¿no? Que intercambien, bueno, pues información de manera fluida y de manera... Este tipo de aspectos se analizan luego también en algún otro taller, ¿no? La parte ya más relativa a la semántica y al tipo de codificación, lenguajes y demás, ¿no? Aquí, básicamente, entran mucho más en detalles como los que tenéis ahí, ¿no? Bueno, pues desde el modelo conceptual, ¿no? Que el modelo conceptual parece que está claro, pero bueno, hay que identificar cuáles son sus características, qué ventajas ofrece y de alguna manera cómo venderlo, ¿no? Luego aspectos relacionados con qué hacemos, información anonimizada o información personalizada, cómo ponemos en marcha todo ese tipo de estrategias, quién se encarga, porque claro, si tenemos una red compartida de información que inicialmente se ha captado con la responsabilidad de muchos actores, quién es el responsable final, ¿no? Es decir, aspectos de este tipo son los que en principio, por no contar, bueno, pues ya con aspectos más técnicos relativos a lo que es el propio diseño de cómo implementar una infraestructura de este tipo, ¿no? Ahí hay uno de los temas que está en pequeñito, que es lo que tiene que ver con garantía de calidad de la información, que a mí es un tema que me preocupa especialmente, creo que daría para un taller completo, pero bueno, supongo que mañana, si suscita interés, también se debatirá. Creo que la garantía de calidad de la información es seguramente la piedra angular de todos los problemas que tenemos ahora mismo en sistemas, ¿no? Porque estamos haciendo muchos esfuerzos para disponer, bueno, pues de algoritmos de análisis de datos, de poder reunir o compartir toda esa información, y muchas veces nos encontramos con la sorpresa de que podemos llegar a vencer esas barreras tecnológicas, que son las más fáciles, pero luego nos damos cuenta de que lo que hemos amontonado tiene un escaso valor, porque casi siempre se incide mucho cuando hablamos de este problema en el tema de la codificación y la normalización y demás, pero para mí hay algo mucho más importante que la codificación y la normalización, que es la ordenación. Una información bien codificada pero mal ordenada, que no está en su sitio, no sirve absolutamente para nada, y esto lo vemos continuamente. Vemos continuamente que se repiten anotaciones en la historia simplemente porque se hace un corta-pega, porque al médico le gusta tener una visión completa de todo, ¿no? Y entonces firma el consentimiento informado para operar, y lleva 2 años operado, y te aparece en ese contacto, ¿no? Tú lo puedes codificar esto perfectamente, pero claro, a ver quién entiende por qué firma un consentimiento informado para operar cuando lleva 2 años operado, ¿no? Entonces, si no ponemos orden en esto, y es un tema en el que no estamos trabajando demasiado, pues ya podemos pelearnos todo lo que queramos con terminologías, con semánticas, con arquetipos y con lo que sea. Pero bueno, este es un tema que a mí me preocupa especialmente y sale poco. Vale, luego la segunda parte de la mañana, a partir de las 12, son 2 horas también de taller. Tenemos otro de los temas que a mí me gusta mucho, porque además es un tema que he trabajado, que es profesional alienado versus alineado, ¿no? Aquí puedo contar alguna anécdota, porque yo he trabajado mucho el tema de dirección por objetivos hace muchos años, cuando empezamos a intentar, bueno, pues introducir esta cultura en la organización, ¿no? Y cuando intentamos, bueno, pues introducir una cultura de dirección estratégica con todo un sistema de alineamiento en una organización compleja como la nuestra, ¿no? Y me acuerdo, me gusta contar una anécdota que es muy reveladora del contexto en el que nos movemos, ¿no? Cuando yo explicaba todo el valor de tener una estrategia bien definida, bien transmitida. ¿Se oye bien? ¿Cómo? Yo por mí encantado, sí, 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 sí. Vale, pues entonces, vale, pues yo sintetizo un poquito y, bueno, termino de contar esta anécdota, que es ya digo, muy reveladora del contexto en el que nos movemos, ¿no? Grupo de jefes de servicio, yo les estoy contando todo el planeamiento estratégico de la Agencia Valenciana de Salud en su momento, con todo el sistema de despliegue de objetivos, cómo se miden los indicadores, cómo se evalúan, todo ese tipo de cosas, de una manera, bueno, metodológicamente bastante robusta, ¿no? Y al final, bueno, pues quedan como bastante convencidos, pero uno de ellos se atreve a levantar la mano y dice, a ver, todo esto del alineamiento, la estrategia y tal, está muy bien, pero ¿y si la estrategia de la Agencia Valenciana de Salud
no coincide con la estrategia que a mí me interesa? Esto lo pregunto al jefe de servicio. Es decir, para que veáis cuando hablamos de alineamiento a qué nos estamos refiriendo, ¿no? Bien, evidentemente es un tema que trasciende con mucho las tecnologías de la información, por tanto van a intentar enfocarlo o circunscribirlo fundamentalmente al ámbito de las tecnologías, ¿no? Y se plantean, bueno, pues temas un poquito más focalizados en relación con esto, que es un tema evidentemente muy complejo, porque todos sabéis que el problema, sin duda, más difícil que tienen las organizaciones sanitarias, y si no, que se lo pregunten al que haya tenido ocasión de tener que bregar con él, es la gestión de personal, la gestión de los recursos humanos. Esto es, sin duda, muy, muy complejo, ¿no? Bueno, cómo asistir al profesional en cada situación con la mejor y más pertinente información. Bueno, de alguna manera, cómo dar soporte al profesional para traernos a nuestro terreno, para conseguir que sea un aliado nuestro, ¿no? Y luego, por supuesto, cómo conseguir ese alineamiento a través de las tecnologías de la información, generando, bueno, pues métricas, mecanismos para evaluación de la performance y que esto tenga una repercusión, obviamente, en los sistemas de incentivación, ¿no? Bueno, un tema también muy interesante. El taller 4, bueno, pues sería de alguna manera, si tenemos que hacer algoritmos a medida o a demanda, ¿no? O algoritmos basados en el conocimiento científico, ¿no? Evidentemente la opción es la segunda y se trata de cómo llegar a ello, ¿no? De alguna manera es, bueno, pues cómo, bueno, aquí si no lo voy a ver, pues son muchas las cuestiones que se han planteado, ¿no? Pero cómo incorporar la evidencia científica en tema de algoritmos que sean adaptados a los profesionales, generar esa confiabilidad que estábamos hablando antes, ¿no? Y esto aplicado en los ámbitos muy diversos. Desde ámbitos diagnósticos, ámbitos terapéuticos, ámbitos epidemiológicos, pues hay muchos aspectos ahí para tratar, ¿no? Y por último, el taller 6 tiene que ver con lo que habíamos mencionado antes respecto al lenguaje local versus universal, ¿no? De alguna manera, ¿cómo conseguimos, bueno, pues esa interoperabilidad semántica con la que todos soñamos, ¿no? Y que depende de no pocas variables. Una de ellas la que he comentado antes. No solamente se trata de ponernos de acuerdo en terminologías, sino también en formas de compartir la información. Vale, ¿los coordinadores están todos aquí? ¿Tenemos coordinadores de todos? Ah, perfecto, perfecto. Bueno, pues entonces yo creo que... Vale, perdón. Aquí tenéis también algunas de las cuestiones, pero me está comentando Jesús que finalmente sí que vamos a dar entrada a los coordinadores de los talleres. Claro. Y que cada uno de ellos, aunque sean un par de minutos, bueno, pues sí que intente hacer captación activa de clientes para su taller mañana. ¿Vale? Por tanto, yo por mi parte, si os parece, lo dejo aquí y ya que sean ellos los que vendan su producto. ¿Quién se anima primero? Bueno, yo tengo que agradecerle muchísimo, muchísimo a Gregorio que haya hecho la presentación de todos los talleres. Estaba perfectamente relajada, desde luego con respecto al uno, perfecto, y de repente aparece Jesús y nos rompe todo el esquema y dice, tenéis que hablar. Y aquí estamos. Por otra parte, yo estoy también un poco totalmente de rebote y tengo una situación ambivalente que quiero compartir con los que posiblemente tengáis el mismo problema que tengo yo mañana. El tema del paciente, coincido contigo, Gregorio, el paciente en esto de la relación sistema sanitario-paciente está absolutamente en el lugar del cerdo versus la gallina, acordaros del chiste. Está altamente comprometido. Por tanto, todo lo demás es demagogia sobre la situación, teoría sobre la situación, enfoque sobre la situación. Cualquiera de los que estáis aquí, estáis teniendo aquí y ahora o habéis tenido hace poco, directamente o indirectamente, contacto con el sistema. Por vosotros, por un familiar, por quien sea. Claro, o hablamos de esto
enfrentando el toro que tenemos delante, la realidad que tenemos delante, cómo se produce el proceso de toma de decisión dentro de nuestra cultura, dentro de nuestro sistema, y qué papel ocupan dentro de él los profesionales, que es objeto de otro taller, o los pacientes a los cuales van dirigidos nuestros servicios. Si queremos hablar de esto en serio, si queremos quitar esas ideas aureolares y esos términos grandilocuentes que son como Dios, la patria y la bandera, ¿no? Todo el mundo está de acuerdo con ellos, pero si nos tuviésemos que sentar en decir, ¿y esto qué significa? ¿Qué significa salud? ¿Qué significa hablemos de salud en vez de hablar de enfermedad? ¿Qué significa un paciente comprometido o compromiso con el paciente? Porque estamos traduciendo mucha literatura anglosajona. Parece que decimos lo mismo, pero no decimos lo mismo. Bien, este es el tema de mañana. Mañana a mí me gustaría en este taller, y es la invitación que os hago, el enfrentar de una manera directa uno de los grandes términos, de las grandes frases, de las grandes mantras que arrastramos desde hace casi 15 o 20 años, desnudarla, entrar con bisturí, ver cuál es el tejido conjuntivo que está ahí enlazando todas las partes y realmente sacar conclusiones de qué es lo que está pasando, la interacción entre los pacientes, el sistema, qué les estamos pidiendo a los pacientes y qué se presupone que los pacientes están esperando del sistema, que a veces es educación y buenas costumbres, como saber qué médico y qué nombre tiene el médico que te atiende, o cómo saber que tu médico de cabecera sencillamente no está porque le han sustituido por otro porque ha habido una convocatoria de empleo, pero nadie te ha avisado. Bueno, para mí esto tiene mucho que ver con el rol del paciente y el papel que esperamos al paciente. Así que el que quiera hablar de todas estas cosas, bienvenido al taller de mañana. Bien, yo solo por alusiones y por cuestión de método. Uno de los clásicos de estas jornadas es poner cara a quien tiene el coraje de dirigir una discusión. El taller 1 en concreto lo iban a dirigir otras personas que no pueden venir por COVID y Lola ha tenido la generosidad de coger la reflexión a mitad de camino. Pero habéis visto ya en pocas palabras la clase que nos ha dado, porque no le pilla de nueva precisamente. También María antes ha contado algo que incorporamos y estará en el taller. Y luego os tengo para la cena preparada una pregunta, porque aquí se viene a trabajar hasta cuando se está cenando. Entonces, como uno de los criterios más importantes es decidir a qué dedico yo mi único tiempo, y el tiempo está algo tan preciado, la mañana de mañana cada uno conviene que la dedique a aquello que considera más adecuada. Y uno de los atributos para elegir a qué dedico el tiempo es lo que me transmite la persona que en este momento está liderando la idea. Como tenemos la fortuna de tener aquí por lo menos a uno de los representantes que llevan meses trabajando en las preguntas, pues no la quería perder, porque detrás de lo escrito que os ha contado Gregorio hay mucha gente trabajando y sudando tinta. Y solo un último apunte. Los talleres, como su nombre indica, van encaminados a identificar cómo. Ya hemos definido las preguntas, ahora hay que mojarse. Hay que trasladar cómo que sean útiles para luego hacer proyectos y decisiones. Así es que mañana es el día de los cómo, lo haremos mejor o peor, pero las preguntas ya las tienen los directores que se lo han currado durante un tiempo. Y sin más, pasamos la palabra al taller 2, que alguno habrá por aquí que intentará llevaros a su molino. Hola, yo soy Baltasar Lobato, soy socio en el Sant Jaume en Health and Life Science. Trabajé el taller con Luis Morel, que no puede venir por problemas COVID, pero que va a estar con nosotros mañana virtualmente. El taller número 2 trata sobre el profesional. A mí los dos talleres que más me gustan es el anterior, el del paciente, y por supuesto el mío, el del profesional. Me lo ha vendido Gregorio y me lo ha vendido Jesús. En la presentación de Jesús, la mayoría hablaba sobre el problema del profesional, cómo el profesional es el principal eje del sistema. Hablaba que el profesional ya no es un profesional alienado, sino un profesional saturado y desmotivado versus profesional alineado, ¿no? Y mañana lo que vamos a ver es, en respuesta a 4 preguntas, solo hemos hecho 4 preguntas, hemos trabajado durante estos 2 meses los qués, cómo responder a cada una de ellas, o sea, el qué
cuál es el problema, pero lo que vamos a trabajar es en los cómo. Primero vamos a priorizar los qués, que ya los tenemos definidos en una tablita, eso lo vamos a hacer rápido. Luego vamos a presentar 5 casos de éxito de cómo se hicieron cosas en cada una de esas áreas para tratar de aprender qué se hizo bien e identificar qué no se debería haber hecho para mejorar, y después al final para cada una de esos qués que hemos definido al principio, pues definir unos cómo con unas tablas. Va a ser un trabajo muy estructurado, hay mucho trabajo elaborado ya y yo creo que el tema lo merece. ¿Vale? Así que os espero mañana en el taller número 2 a partir de las 12. Gracias. Hola, buenas tardes. Soy Pablo Sánchez Casinello de Accenture. Primero, disculpad que el doctor Juan Coll, que coordina el taller conmigo, no ha podido llegar todavía, pero mañana estaré, no solo virtualmente, sino también presencialmente, pero tenía que hacer ese en Zaragoza a primera hora y bueno, llegará esta noche. No sé si para la cena. El taller 3, como ha comentado antes Goyo, es diagnóstico asistido versus no asistido y a mí es el taller que más me gusta. Yo no tengo como Balta, que le gusta a otro, a mí es el que más me gusta. Y sobre todo por el carácter real que tiene, de inminencia que tiene el tema, ¿no? Yo creo que el título del taller se aleja de cualquier debate filosófico o conceptual, sino que habla de algo muy tangible, en el que la única decisión está en cómo de rápido o cómo de fácil hacemos que esto ocurra, ¿no? O sea, nuestro punto de vista en el taller es el diagnóstico asistido ocurre casi desde que existe la práctica asistencial. Lo que pasa es que la tecnología era otra, y lo que ocurre es que ahora la tecnología hace que esa línea hacia el asistido se mueva mucho más rápido, ¿no? Entonces, vinculado a ese concepto, lo que queremos es intentar sacar medidas muy concretas de cómo hacer que ese diagnóstico asistido entre de forma mucho más natural y suave en las organizaciones, desde el rol que tiene el profesional, que bajo mi punto de vista, esta es su opinión, es el principal tractor y el principal instrumento para que ese diagnóstico asistido entre de verdad, el rol que pueda tener el paciente, el rol que tenga, por supuesto, la organización a la hora de facilitarlo. Goyo lo ha intuido, pero aquí el tema de responsabilidad jurídica es importante, y yo creo que tanto profesional como paciente tienen que ver que las espaldas la tienen cubiertas. Y luego, ¿qué se le puede exigir a ese diagnóstico asistido en términos de fiabilidad y en términos de autonomía, ¿no? Decía antes Goyo el pilotar sin manos, ¿no? Bueno, pues está claro que hay que ver con qué condiciones y en qué casos, ¿no? Entonces, bueno, animaros a que partáis del taller. Creo que será un taller bastante dinámico, donde insisto, creo que la idea es sacar medidas muy concretas de cómo hacer que en las organizaciones ese diagnóstico asistido sea una realidad cada vez mayor, porque, como nos gusta decir en estos talleres, la tecnología ya está. Yo creo que es un tema más de gestión del cambio, ¿vale? Pues venga, muchas gracias. Espero veros mañana. Hola, ¿qué tal? Buenas, yo soy María Ángeles Cisneros, soy directora general de Infraestructuras y Tecnologías de la Información de la Consejería de Sanidad en Castilla y León. Yo soy David Álvarez, soy el responsable del área digital de Siemens, de Sistemas Informáticos. Ay, que está sin enchufar, vale, no sé si me habéis oído, pero bueno, escucho unos pocos. Bueno, pues yo he llegado por los pelos y bueno, pues la verdad es que si algo hemos hecho desde primeros de marzo hasta ahora es algoritmos a tutiplén, algoritmos para todo, algoritmos para los test que íbamos viendo, incluso les seguimos haciendo ahora mismo.
Entonces, nuestro taller yo creo que es muy interesante, ¿no? Sí, bueno, yo creo que es un taller que vamos, a mí me encanta cuando me lo propuso Jesús. Creo que es un tema que está de súper actualidad, que son los algoritmos e inteligencia artificial. Y precisamente nos ha cogido, aunque esto se viene preparando desde enero, hemos actualizado el repertorio de algoritmos con aquellos que pueden detectar en este momento el COVID, y el taller, bueno, pues trata pues de cómo estos algoritmos que ya están disponibles, en algunos casos incluso de forma comercial, pues cómo hacerlos, cómo interiorizarlos dentro de las prácticas clínicas del día a día, tanto aquellos que se usan pues para la detección y para los hallazgos, como aquellos que se usan para el soporte a la decisión clínica. Es decir, el taller es un poco la puesta en común de experiencias, incluso prácticas, que giran en torno a cómo adoptar toda esta tecnología que ya forma parte de nuestro día a día, ¿no? Claro, me lo has explicado fenomenal. Yo os animo a todos a participar a todos no, porque si no se quedarían los demás talleres, ¿no? Os animo a participar en nuestro taller. Yo creo que el tema es muy interesante, ver cómo todos estos caminos que vamos trazando a partir de nuestra experiencia, a través de la evidencia, a través de ese tipo de cosas, nos puede ayudar en el día a día, como bien ha dicho, en el soporte a la decisión clínica, y cómo podemos introducirlo no solamente para la decisión de un diagnóstico, para una prueba diagnóstica, sino a la hora de realizar nuestras compras de equipamiento, nuestras previsiones. En fin, que es un tema apasionante y yo creo que va a estar fenomenal. Así que mañana nos Animados. vemos a todos. Gracias. Hola, buenas tardes. Soy Antonio Díaz Almagro, el director del área de salud de Ibermática. Vengo a presentar el taller número 5, que es información en silos versus recursos conectados. Los coordinadores son Susana Iglesias y Juan Carlos del Álamo, que están llegando, que vienen desde el País Vasco y bueno, estarán llegando. Yo creo que el título ya de por sí es apasionante, ¿no? Y además dice mucho. Información, que es un concepto estático de los datos. En silos, que recordamos todo lo que es esas construcciones monolíticas, ¿no? Cerradas, de difícil acceso, versus recursos, que tiene ya un concepto mucho más útil, mucho más compartido y mucho más de valor, conectados, que pasa a ser por uso compartido, disponibilidad para todos, etc. Por eso va el taller de algo que venimos hablando desde hace mucho tiempo, ¿no? De contar con una plataforma, contar con unos recursos compartidos, no digo únicos, y con acceso por parte de todos para el mejor uso de la información clínica, para la toma de decisiones mucho más consistentes. ¿De qué vamos a tratar en el taller? De algo muy necesario. Modelo de implantación, modelo de gobernanza, si es un proyecto Big Bang o un proyecto evolutivo, cuáles deben ser los requisitos de la información, los requisitos de acceso. Y algo muy importante que se habla, ¿no? Si tiene que ser una plataforma única o un modelo en red. Pues de todo eso vamos a hablar y yo creo que ya de por sí el tema es tan apasionante, tan importante y tan necesario que sin duda alguna ya dice mucho, ¿no? En cuanto a lo que estaríamos encantados de que participáramos todos y llegáramos a algunas ideas lo suficientemente interesantes para poder llevarlas a cabo. Así que nada, os invito y os espero veros mañana. Muchas gracias. Hola, soy Carlos Gallego. Voy a acercarme más porque entre mi tono de voz, las mascarillas y la hora, ostras,
Soy Carlos Gallego y coordino el taller número 6 junto con Marisa Felipe, que es la que está coordinando también este taller, que han hecho un trabajo excepcional y una magnífica profesionalidad. Nuestro taller, cuando nos ha avisado que teníamos que subir aquí a explicarlo, estaba pensando, ostras, ¿cómo explico el taller nuestro? Porque el taller nuestro es el menos glamuroso. Y entonces se me ha ocurrido que la mejor forma de explicarlo es que nuestro taller es similar, aunque yo no soy muy aficionado al fútbol, al del rol de un portero de fútbol. ¿Vale? Nosotros somos los menos glamurosos del equipo de fútbol, no somos los que salimos en los diarios de las portadas, a veces sí que podemos llegar a ser los capitanes del equipo, pero siempre salimos cuando el portero falla, nunca cuando hace un gran partido. Los que salen siempre son los que marcan los goles, los que dan glamuroso, los que generan los titulares. Nosotros no. Nosotros nos dedicamos a hacer que las cosas funcionen. Nos dedicamos a tener ese lenguaje. Igual que un entrenador puede salir a jugar un partido de fútbol sin un delantero, son 3 defensas, con no sé cuántos, a ver quién sale sin un portero. A ver quién hace un sistema de información sin definir el vocabulario. Si es local o es universal. Y eso es lo que nosotros vamos a querer trabajar en este taller del vocabulario local universal. Y no vamos a empezar a debatir sobre los vocabularios, sino vamos a debatir cómo hacerlo. Cómo hacerlo en base a lo que ya tenemos aprendido. No tan solo los últimos 6 meses, sino los últimos años. Porque en esto llevamos muchos años, llevamos mucha información y tenemos mucha información. Y el gran reto es cómo poder transformar esa información en conocimiento para poner en valor todas las mesas que han hablado antes. Y ese es el reto del taller número 6, en el que os esperamos a participar. Muchas gracias. Como veis, tenemos una fortuna increíble. Habéis visto a personas detrás de ideas, habéis visto entusiasmo, habéis visto competencia, habéis visto sentido del humor, habéis visto saber a qué se dedica cada uno y jugar a lo general. Todo un lujo y además mucho trabajo previo con la que está cayendo. Porque con la que está cayendo y con la urgencia cotidiana, todos los directores de talleres han dedicado más de un cuarto de hora y más de varias horas a la preparación previa. El destilado que han preparado no es trivial, el reto que plantean cada uno de ellos no es trivial y cualquier perla que saquemos merecerá la pena y seguro que es o que tendrá ese efecto amplificador que planteábamos antes en las reuniones.